Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada Lilamrita ki jai. Sigue la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, la biografía completa de Srila Prabhupada, escrita por Swarup Das Goswami. Estamos leyendo el cuarto volumen, capítulo 4, que lleva por título India, elefantes blancos danzantes. Este capítulo se emitirá en dos sesiones. Esta es la primera. Calcuta, 29 de agosto de 1970. Por primera vez en casi 3 años, Prabhupada regresó a la India, a Calcuta, su ciudad natal. Aunque era tarde y el viaje desde Tokio había durado 12 horas, se sentía feliz mientras bajaba la escalera del avión. Achyutananda y Jayapataka, sus únicos discípulos estadounidenses que estaban en la India, se encontraban de pie en la pista. Al verlo acercarse con su vestimenta azafrán de seda, se inclinaron ante él. Prabhupada sonrió y los abrazó. Lo acompañaron hasta un auto decorado con flores y luego al edificio de la terminal, donde entraron en el salón VIP. Estaban presentes algunos hermanos espirituales de Prabhupada y viejos amigos de Calcuta para recibirlo mientras cantaba un grupo de kirtan del Chaitanya Math. La recepción fue importante y festiva. Entre tanto, en el salón resonaba el Mahamantra Hare Krishna. Prabhupada tomó asiento. El sonido del kirtan, las muchas imágenes de Krishna y el aroma del incienso y de las flores de jazmín, combinados con la trascendental presencia de Prabhupada, transformaron el monótono aeropuerto en un escenario celestial. Una multitud de hindúes se adelantó para colocar guirnaldas alrededor del cuello de Prabhupada y a medida que la pila iba aumentando, Prabhupada se las quitaba. Pero las guirnaldas seguían llegando y otra vez se amontonaban hasta casi cubrirle el rostro. Los devotos americanos miraban fascinados, mientras los brahmacharis bengalíes tocaban sus mridangas con ritmos exóticos. La gente se amontonaba para tocar los pies de Prabhupada y para pedirle sus bendiciones, y él sonreía, porque se sentía en casa. Una vez concluido el kirtan, comenzó a hablar. Regresé a esta ciudad después de 3 años. Hare Krishna. Visité todo el mundo y me di cuenta de que no puede haber paz ni felicidad mediante el avance espiritual material. He visto Japón, que es muy evolucionado en maquinaria y tecnología. Aún así, allí no hay felicidad. Pero la gente de la India, aun si no entiende el significado del Sankirtan, disfruta escuchándolo. Mi consejo para los hindúes es que si avanzan solamente en ciencia y tecnología sin prestar atención al Harinam, permanecerán atrasados por siempre. El Harinam encierra una tremenda fuerza. Reportero. Usted dijo, y cito, incluso el comunismo, si no tiene Krishnanam, está vacío. ¿Por qué dijo eso? Prabhupada. ¿Por qué se refiere al comunismo en particular? Sin conciencia de Krishna, todo está vacío. En cualquier cosa que hagas, Krishna debe estar en el centro. Ya seas comunista o capitalista o lo que seas, eso no importa. Queremos ver si tus actividades están centradas en Krishna. Reportero. Precisamente ahora hay mucho revuelo en Bengal. ¿Qué consejo nos daría en este momento? Prabhupada. Mi consejo es cantar Hare Krishna. Ese es mi consejo para ambos, capitalistas y comunistas. Toda animosidad entre ellos cesará por completo y todos sus problemas se resolverán si aceptan este consejo.
La gente, apoyando las palabras de Prabhupada, comenzó a gritar, ¡Sadhu! ¡Sadhu! Prabhupada se sentó en el asiento trasero del auto para viajar desde el aeropuerto hasta la casa del señor Dasgupta en Hindustan Road. Desde la ventanilla del auto se veían escenas conocidas de Calcuta. Para los recién llegados que viajaban con él, sin embargo, Calcuta era un lugar extraño. En el lugar se veían vacas demacradas que merodeaban por las calles, perros vagabundos, pequeños caballos que tiraban enormes cargas, rickshawalas descalzos, comercios abiertos con alimentos exóticos, densos grupos de peatones, un calor sofocante y un tránsito abrumador. Todos estos elementos, aunque conocidos para Prabhupada, representaban un choque cultural para los discípulos que habían volado con él. Tamal Krishna miraba, nervioso, al conductor que maniobraba entre el tránsito mientras hacía sonar la bocina. Prabhupada sonrió levemente. Tamal Krishna, ¿qué te parece su forma de conducir? Achyutananda y Jayapataka, sin embargo, estaban ya acostumbrados a Calcuta y habían aprendido a apreciar su cultura. Habían conocido a bengalíes de clase alta, cultos, que los aceptaban como sadhus a pesar de su nacimiento americano. Habían predicado en muchos hogares y gracias al canto en público habían atraído a multitudes curiosas. No obstante, no habían conseguido una base sólida para ISKCON. Pero Prabhupada había ido a cambiar esa situación. Predicaría maravillosamente como lo había hecho en Estados Unidos y sus discípulos estaban ansiosos de servirlo como sus instrumentos. Sería la fuerza vital, su inspiración, porque había sido empoderado por el señor Chaitanya. Prabhupada llegó a casa del señor Dasgupta casi a medianoche. Mucha gente quería verlo, y cuando Devananda Maharaj trató de alejarlos, Prabhupada le dijo, no, déjalos pasar. La hermana de Prabhupada, Bhavatarini, llegó con una bandeja de platos especiales que había cocinado. No podemos comer ahora, protestó uno de los sannyasis. Es tarde y es de noche. No, dijo Prabhupada. Debemos comerlo todo. Lo que sea que mi hermana haya cocinado, debemos comerlo. Esa es su actividad favorita. Le gusta cocinar para mí y alimentarme. Todos deben tomar prasadam. Los devotos del Chaitanya Mat también habían cocinado un festín y mientras Prabhupada estaba honrando el prasadam preparado por su hermana, también llegó el prasadam de la Chaitanya Mat. Tomó un poco e invitó a sus seguidores a comer de manera abundante. Era la 1 de la madrugada. Prabhupada se sentó en el cuarto con Achyutananda, Jayapataka y Devananda Maharaj. Explicó que unas irresponsables cartas de los discípulos que estaban en la India habían provocado dentro de ISKCON un profundo error de interpretación de la posición del maestro espiritual. Citó el verso Sakshat Darit Vena Samasta Shastrai y lo explicó. El Guru está al mismo nivel de Hari, la suprema personalidad de Dios, pero él no es Dios, sino que es el sirviente más querido de Dios. Prabhupada continuó predicándoles a sus discípulos y les aclaró cualquier confusión acerca de la posición del maestro espiritual. Todos los sucesos desagradables del pasado, dijo, estaban siendo rectificados en ese preciso momento. Los devotos debían seguir trabajando juntos con renovado entusiasmo y vigor. Achyutananda le preguntó a Prabhupada si podía tomar sannyas. Los hindúes, dijo, respetarían más a un sannyasi. Prabhupada estuvo de acuerdo con que tomar sannyas ayudaría a la prédica de Achyutananda y que Jayapatak también debía hacerlo. La ceremonia ocurriría al cabo de una semana en Radhastani. El Amrita Bazar Patrika sacó una nota de primera plana sobre la llegada de Prabhupada. En ese artículo había una foto suya en la que caminaba con la mano metida en la bolsa de cuentas, seguido por jóvenes sannyasis que llevaban dandas. Muchas personalidades importantes habían llegado antes al aeropuerto de Dumdum, pero nunca vimos una alegría y una celebración de esta magnitud. Es difícil imaginarse que él tiene 75 años, porque estaba completamente fresco después de un largo viaje. Con una pequeña sonrisa en su rostro bendijo a todos y cada uno con la palabra Haribol. Prabhupada les escribió a los devotos de Japón. En India, desde el momento mismo en que bajamos del avión, estamos haciendo un buen trabajo publicitario. El joven Bruce está mejorando e interesándose más. Ahora ha sacrificado
su cabello por Krishna. Esa es una buena señal. Calcuta atravesaba turbulencias políticas. Un grupo de terroristas comunistas, los Naxalites, habían provocado disturbios, habían matado a importantes empresarios y habían amenazado la vida de muchos otros. Numerosos industriales ricos, Marwari, se estaban yendo de la ciudad hacia Delhi y Bombay. Además de los terroristas, los estudiantes bengalíes mostraban signos de creciente rebeldía. La gente grande de Bengala Occidental, quienes conformaban la mayoría de los visitantes de Prabhupada, estaba alarmada e inquieta por la violencia. El único refugio, les dijo Prabhupada, era Krishna. La gente está muy preocupada, todos están esperando que haga algo para mejorar la situación. Pero solo les estoy aconsejando que canten Hare Krishna, porque ese sonido trascendental es la única panacea para todas las enfermedades materiales. Prabhupada no vio la necesidad de hacer un programa especial para los problemas sociales de Calcuta. Cantar Hare Krishna era la única panacea para todas las enfermedades materiales. La cuestión era cómo utilizar mejor a sus discípulos estadounidenses para darles esa panacea a los indios. Prabhupada tenía su grupo de 10 devotos y les había pedido a sus líderes de Occidente que reunieran 20 más al cabo de un mes. Había solicitado el equivalente a $60,000 en libros y revistas a la Dai Nippon. Por su parte, sus sannyasis salían día a día a las calles a hacer kirtan. El grupo de Sankirtan obtenía una buena respuesta. Los occidentales, de cabeza afeitada, con sikas, tilak, vaisnava y túnicas azafrán, tocaban kartals y mirdangas, cantaban Hare Krishna con toda el alma, citaban versos en sánscrito del Bhagavad Gita, afirmaban que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, y para los bengalíes esto era sensacional. Se reunían a centenares para observar. Prabhupada sabía que sus discípulos ejercerían un gran atractivo. Todos querrían verlos. Por eso los llamó con afecto sus elefantes blancos danzantes. Esos mismos devotos en los que había crecido el amor por cantar el Mahamantra Hare Krishna en las calles de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York, afrontaban en este momento un calor agobiante que nunca habían vivido en Estados Unidos e iban a Dalhousie Square para cantar durante varias horas, todos los días. El gentío se apretaba en torno a ellos. A veces lo hacían en son de burla o de mofa, pero más frecuentemente mirando con gran asombro. La idea de Prabhupada era que los indios vieran que los jóvenes occidentales habían adoptado los principios de la conciencia de Krishna. De ese modo aumentaría la fe en su propia cultura. Prabhupada les explicó a sus discípulos que antiguamente, durante la época de Maharaj Yudhishthira, la India había sido un país consciente de Krishna. Sin embargo, en el curso de los últimos 1000 años, el país había estado bajo dominio extranjero, primero los mogoles, luego con los británicos. Como resultado, las clases sociales de educación más selecta y en menor medida el pueblo indio había perdido el respeto por su propia cultura. En ese momento tenían como objetivo lograr las metas occidentales y veían esto como más productivo y práctico que la religión, lo cual era algo meramente sentimental. Si los occidentales lograban vivir como Vaishnavas renunciantes, podrían, como Prabhupada bien lo sabía, volver la cabeza y el corazón de los indios hacia su perdida cultura y ayudarlos a recobrar la fe. Esa no era una táctica material, sino fuerza espiritual. Prabhupada enfatizaba que los actos de los devotos debían ser puros. Esa pureza sería su fuerza. El canto en Dalhousie Square, en Chowranghee, siguió durante unos 10 días hasta que Prabhupada decidió detenerlo.
El kirtan callejero, aunque un método excelente de prédica, no era lo más efectivo para la India, dijo. Había muchos grupos profesionales de kirtan en Bengal y Prabhupada no quería que sus discípulos fuesen vistos así, como cantantes profesionales o mendigos. Él quería predicar de un modo que les acercara a los indios más cultos, inteligentes y respetables, y explicó su nuevo plan. Lo llamó membresía vitalicia. Sus discípulos invitarían a los indios interesados a apoyar a ISKCON a asociarse para formar parte. Una participación de 1.111 rupias les daría a los miembros muchos beneficios, tales como acceso a los libros de Srila Prabhupada y alojamiento gratis en los centros de ISKCON en todo el mundo. Prabhupada inició su programa de membresías vitalicias hablando una noche en una casa particular, ante un grupo de empresarios ricos. Después de la clase, invitó a su audiencia a asociarse en calidad de miembros vitalicios de ISKCON y varios comerciantes de Calcuta se inscribieron de inmediato. B.L. Yahoo recuerda: yo estaba realmente asombrado por la simplicidad de la naturaleza de Prabhupada. Me contó cómo llevaba adelante sus actividades cuando su gurú le dijo que 400 años atrás Chaitanya Mahaprabhu había dicho que Hare Rama, Hare Krishna se cantaría en todo el mundo. Dijo que ese era el trabajo que su maestro espiritual le había dado y que tendría que ir a Estados Unidos para hacerlo. No encontré esnobismo en él. Era un ser humano simple. Me lo decía como si mi hermano me lo estuviese contando, que había ido a Estados Unidos, cómo comenzó y cómo gradualmente planeó llevar la conciencia de Krishna a todo el mundo. Viendo que sus discípulos habían cambiado sus vidas, comencé a pensar: ¿por qué yo no? Desde mis humildes posibilidades debo hacer algo sin importarme lo que las otras personas estén haciendo. Sentí de manera imperceptible que él estaba influyendo de modo positivo en mi vida. Mi esposa e incluso mi hijo se quedaron realmente sorprendidos cuando vieron que esos blancos, de quienes pensaban que nunca se volverían conscientes de Krishna, habían cambiado tanto. Así que pensé que nosotros también deberíamos tratar de seguir mejor las enseñanzas del Gita. Ya sea que estuviese en la casa de un miembro vitalicio dando una clase formal ante una gran audiencia o en su propio cuarto, Prabhupada seguía hablando desde el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam acerca de Krishna y de la conciencia de Krishna. De eso nunca se cansaba. Un invitado hacía una pregunta y él comenzaba su respuesta haciendo que uno de sus discípulos leyese un verso pertinente del Gita. Luego lo explicaba. Si el invitado no era sumiso y lo cuestionaba, Prabhupada le daba sus argumentos. Sentando ante su escritorio, Prabhupada hablaba hora tras hora. Ocasionalmente bebía agua de su lota. La temperatura subía hasta los 38 grados, mientras que Prabhupada, sentado en su cuarto, predicaba vestido solamente con una pieza superior de tela que dejaba libres sus brazos, hombros y parte de su pecho. No vestía camisa. A veces los devotos que estaban sentados junto a él se sentían mal, se dormían, perdían la concentración o se retiraban, y al volver unas horas después lo encontraban todavía predicando. Los invitados también llegaban y se iban, pero excepto por su siesta después de almorzar, Prabhupada seguía predicando durante el día y hasta la noche. Nunca aburría con sus temas, hablaba y hablaba mientras hubiese un oyente interesado. Su audiencia era variada. A veces eran esposos y esposas, gente culta y bien vestida. En otras ocasiones se hablaba solamente a un anciano. A veces su audiencia escuchaba callada.
Otras lo cuestionaban aunque valoraban lo que decía, mostraban su falta de entendimiento. A veces un invitado preguntaba por qué criticó a los santos y políticos de Bengal, y él explicaba sobre la base del Bhagavad Gita que el verdadero sadhu siempre glorifica a Krishna. Prabhupada con frecuencia refería su prédica a sucesos de interés particular para su audiencia, como los disturbios de Calcuta o la caída de la cultura védica, pero su preocupación por los asuntos locales respondía tan solo a la necesidad práctica del momento, ya que él se encontraba más allá de la India. Pensaba en la gente, en los lugares y en las actividades de todo el mundo. Al responder cartas reflexionaba profundamente sobre los asuntos que tenían lugar en Inglaterra, Australia, Hawái o Nueva Brindavan. Y más allá de todo esto, siempre pensaba en Krishna. Quería glorificar a Krishna en todo el mundo. La India era apenas el lugar en donde estaba en ese momento. Los devotos de la India tenían el privilegio de observar de cerca la prédica de Prabhupada. Su infinita tolerancia y su enorme amabilidad los inspiraba, y por contraste quedaban expuestas sus propias deficiencias. Como recién llegados al país, estaban todavía muy involucrados en los asuntos prácticos de vivir en Calcuta. El clima, las enfermedades y el contraste cultural distraían su mente de la conciencia de Krishna. Pero la presencia de Prabhupada, su prédica y su ejemplo les recordaba que la realidad se encontraba más allá del cuerpo. A veces los devotos criticaban a ciertos visitantes de Prabhupada. Se topaban con hindús que se asentaban con Prabhupada y presentaban una fachada de divinidad, pero después fumaban cigarros y mostraban otras señales de una personalidad poco elevada. Una vez un grupo de devotos se quejó con Prabhupada de esos hindús hipócritas, pero Prabhupada les contó la historia de la abeja y la mosca. La abeja, explicó, siempre busca la miel. La mosca, por el contrario, busca las heridas abiertas y las infecciones. Los devotos deben ser como la abeja y ver lo bueno de los demás y no como la mosca que busca los defectos. Los discípulos de Prabhupada descubrieron que la mejor forma de aprender a vivir en la India era seguir exactamente lo que hacía Prabhupada. Cuando tomaban prashadam con él en la casa de algún anfitrión, comían lo mismo que él y en el mismo orden. Cuando él terminaba, ellos también. Cuando se lavaba las manos, ellos también. La vida en la India era un evento extraño, incluso confuso, y los discípulos de Prabhupada no tenían la misma mirada que él de su misión en la India, pero lo seguían como patitos donde sea que fuera. A medida que los devotos se encontraban más cerca de Prabhupada y eran testigos de sus cualidades únicas, comenzaron a amarlo más que nunca. Sentado en su cuarto en un almohadón blanco y apoyado en un respaldar también blanco, Prabhupada tenía un halo dorado y lo veía digno y noble, a pesar de la simpleza que lo rodeaba. Los devotos veían que el entorno no lo afectaba, ya fuera en Los Ángeles, donde había vivido de manera confortable en medio de la opulencia, o en Calcuta. En la India estaba en su hogar, pero no era otro hindú, ni siquiera otro sadhu hindú, sino alguien único y era de ellos. Desde el primer día que habían pasado en Calcuta, había pensado en ir a Mayapur, el lugar sagrado de nacimiento del señor Chaitanya. Bhaktivinoda Thakur, el padre del maestro espiritual de Srila Prabhupada y pionero en la prédica de las enseñanzas del señor Chaitanya fuera de la India, anhelaba el día en que los americanos y los europeos se unieran a sus hermanos bengalíes en Mayapur y cantaran los santos nombres.
Prabhupada quería comprar un terreno, abrir un centro en Mayapur para sus discípulos occidentales y cumplir el sueño de sus predecesores espirituales. Le escribió a uno de sus hermanos: «Deseo ir a Mayapur y ofrecer mis respetos a nuestro querido maestro espiritual, su divina gracia Srila Prabhupada, y cerrar la operación para la compra de un terreno. Sri Jagmohan Prabhu nos acompañará a terminar esta transacción. Sería muy amable de su parte. Espero que tú cordialmente puedas pedirle que nos acompañe». Los seguidores del señor Chaitanya aceptaron que Mayapur, ubicada a 180 kilómetros al norte de Calcuta, era idéntica a Brindavan. 5000 años atrás, el señor Krishna vivió en Brindavan y allí mismo llevó a cabo sus pasatiempos infantiles. Y 500 años atrás, el señor Krishna apareció en Mayapur como el señor Chaitanya. Para los Gaudiya Vaishnavas, por lo tanto, Mayapur y Brindavan eran los dos lugares más queridos y sagrados de la tierra. ¿Qué mejor lugar que Mayapur para que ISKCON tuviera su centro mundial? Pero, a pesar de que lo había intentado varias veces durante los últimos años, Srila Prabhupada todavía no tenía allí una propiedad. Había ido a Mayapur con Achyutananda en 1967. En esa ocasión, Srila Prabhupada vio un terreno y le pidió a Achyutananda que tratara de comprarlo. Pero Achyutananda y el propietario, que era musulmán, nunca llegaron a un acuerdo. Algunos de los hermanos espirituales de Prabhupada tenían templos y propiedades en Mayapur, pero no lo ayudaban. Algunos incluso parecían estar actuando en su contra. Cuando Prabhupada le escribió a uno de ellos para pedirle que ayudara a Achyutananda a conseguir el terreno en Mayapur, el propietario de su hermano espiritual contestó que no podía hacerlo y aclaró: «Se debe ser muy afortunado para obtener un terreno en Mayapur». Prabhupada cuestionó el espíritu no cooperativo de sus hermanos espirituales. Se estaba poniendo impaciente. «¿Por qué no podremos conseguir un terreno en Mayapur?», les preguntó a sus discípulos. «Esto está durando 300 años». Le escribió de nuevo a otro de sus hermanos espirituales. En cuanto a propagar el nombre de Sri Mayapur como el lugar de nacimiento del señor Chaitanya, eso aparece regularmente en nuestras diferentes publicaciones y libros. Si tuvieras la amabilidad de tomarte la molestia de venir cuando te convenga, podría mostrarte que le estamos dando publicidad al lugar de nacimiento del señor Chaitanya. Quizás sepas que le rogué a su santidad Sripad Tirtha Maharaj una pequeña porción de tierra en Mayapur para construir un hogar para mis discípulos estadounidenses, pero rechazó mi propuesta. Srila Bhaktivinoda Thakur quería que los devotos norteamericanos y europeos fueran a Mayapur, y ahora la profecía se está cumpliendo. Desafortunadamente, deambulan por las calles de Calcuta sin tener un lugar apropiado en Mayapur. ¿Te parece que eso está bien? Acompañado por un grupo pequeño, Prabhupada tomó el tren a Navadvip, que cruzaba el Ganges desde Mayapur. Allí se encontró con miembros del Devananda Mat. Bajaron en rickshaws hacia el Devananda Mat y quedaron encantados con la atmósfera rural de Navadvip. Todo estaba exuberante por la estación lluviosa. Los devotos, por su parte, vieron satisfechas sus románticas expectativas de la India, mientras avanzaban por caminos bordeados por la vegetación tropical. En el Devananda Mat les sirvieron a Prabhupada y a sus discípulos un prashadana especial y les asignaron buenas habitaciones. Luego volvieron las lluvias. Día tras día estuvo lloviendo. El Ganges creció más y más, hasta que cruzar el río caudaloso hacia Mayapur se volvió imposible. Puesto que las lluvias no parecían detenerse en el futuro cercano, Prabhupada decidió marcharse. Él y sus discípulos abordaron el primer tren matutino con dirección a Calcuta. Las vías ferroviarias estaban inundadas. Varias veces el tren tuvo que detenerse. En una ocasión lo hizo durante más de 8 horas. El calor y el gentío de los pasajeros que iban y venían por el coche hicieron que las horas de espera se volvieran tortuosas para los devotos. Prabhupada le pidió a uno de sus discípulos que tomara una rickshaw y que tratara de conseguir un transporte mejor, pero no había nada disponible. Finalmente, el tren siguió hacia Calcuta. Solo se detuvo en la siguiente estación, donde todos los pasajeros pasaron a otro tren.
Por fin, Prabhupada llegó a Calcuta, a la casa del señor Das Gupta. Quizás el señor Chaitanya no quiere que establezcamos nuestro centro en Mayapur, dijo Prabhupada. Ninguno de los dos propósitos que tenía en mente, establecer una sede en Calcuta y comprar un terreno en Mayapur, los había podido cumplir. Continuó realizando programas en las casas de la gente y hablando con invitados en su cuarto. Un día, un señor de apellido Dandaria visitó a Prabhupada y mencionó el próximo Sadhu Samaj de Bombay, el encuentro de los sadhus más importantes de la India. Se realizaría en Chowpatty Beach y prometía ser algo grande. El señor Dandaria le pidió a Prabhupada que asistiera y él aceptó. Bombay, octubre de 1970. Respondiendo al pedido que había hecho Srila Prabhupada de que más discípulos se unieran a él en la India, un grupo de unos 20 devotos norteamericanos viajó a Bruselas y tomó un vuelo barato en un avión de una hélice a Bombay. En el aeropuerto, mientras los devotos se preguntaban a dónde debían ir, el señor Kailash Seksariya, un empresario rico de Bombay y sobrino del señor Dandaria, se acercó a ellos con una carta de Prabhupada. El señor Seksariya dispuso varios autos y los acompañó hasta su casa, en un área residencial de clase alta situado en Marine Drive. Les dio de comer y cuartos donde alojarse. 2 días más tarde llegó un telegrama en el que se les informaba a los devotos y a su anfitrión que Prabhupada llegaría al día siguiente. Prabhupada llegó al aeropuerto de Bombay y, después de una entusiasta recepción, viajó con el señor Seksariya hasta su casa. Marine Drive queda junto al mar y las casas son propiedad de gente muy rica. La residencia del señor Seksariya tenía 7 pisos y le ofreció a Srila Prabhupada el primer piso, cuyas grandes habitaciones miraban al mar Arábigo. Bombay, dijo Prabhupada, era la ciudad más materialista de la India. Era la capital nacional del cine y la ciudad donde, más que en ninguna otra ciudad india, la gente usaba ropas occidentales. El portal de la India se jactaba de las mayores industrias, negocios y carteleras. Era una mezcla cosmopolita de culturas y religiones, pero sin nada del terrorismo de los naxalitas de Calcuta, ni la pesada atmósfera política de Nueva Delhi. Tampoco tenía las familias aristocráticas que adoraban al señor Chaitanya y su movimiento de Sankirtan, pero tenía sus propias ventajas para la prédica, decía Prabhupada. Era una ciudad rica con muchos ciudadanos piadosos que eran inteligentes y rápidos para adoptar una buena idea. Predijo que Bombay sería una ciudad favorable para la conciencia de Krishna. El primer compromiso de prédica de Prabhupada en Bombay fue en una reunión de sadhus, en un pandal levantado en un campo abierto a pocas cuadras de la casa del señor Seksariya. Los discípulos también habían sido invitados y llegaron varias horas antes que él. La cantidad de sadhus hindúes sentados en largas filas sobre el escenario sorprendió a los devotos. Algunos de ellos usaban barba, otros tenían afeitada la cabeza, otros el cabello largo enmarañado y llevaban tridentes, otros estaban cubiertos con cenizas, otros adornados con cuentas y marcas de arcilla. Los devotos estaban asombrados y muchos de los sadhus, al ver a los Vaishnavas blancos con la cabeza afeitada, también se sorprendieron. Cuando los devotos subieron al escenario y comenzaron su kirtan, la audiencia respondió aplaudiendo a ritmo y cantando. Luego, por consejo del señor Seksariya, llevaron el kirtan a las calles y muchos de los presentes los siguieron. Esa noche, los devotos volvieron al panda con Prabhupada, quien se sentó en una plataforma elevada, mientras que sus discípulos se sentaron a sus pies. Después de que 3 de ellos hablaron en inglés, Prabhupada habló en hindi, mientras una audiencia de más de 500 asistentes lo escuchó en silencio.
Al finalizar, bajó de la plataforma y una buena cantidad de personas se reunió a su alrededor. Le tocó los pies y lo siguió hasta el auto. Cuando Prabhupada supo por sus discípulos del kirtan espontáneo por las calles de Bombay, dijo que deberían ir todos los días a los mercados más concurridos para cantar, y eso hicieron. Donde sea que se reuniera mucha gente, allí iban los devotos a cantar. Ellos eran fuertes, jóvenes, exuberantes y con plena fe, y cantaban en las calles durante 3 o 4 horas cada día. Aunque Prabhupada no iba físicamente a cantar con ellos, estaba con ellos mediante sus instrucciones y su presencia por la mañana antes de que salieran y cuando regresaban por la noche. Cantaban porque Él les había dicho que lo hicieran y sabían que cantar es la actividad natural del alma y que todos deberían cantar. Sabían que al final de la vida volverían al hogar, volverían a Dios y mejor que eso, al final del día volverían a Marina Drive con Prabhupada, que les sonreiría y los alentaría. Las estaciones de radio y los periódicos que tomaron nota de esos devotos occidentales que cantaban por la ciudad. El 10 de octubre apareció un artículo en Times of India. Un grupo de estadounidenses, incluidas mujeres con bebés en sus brazos, pertenecientes a la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, ha recorrido Bombay durante los últimos días cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, acompañándose con címbalos, castañuelas y tambores, mridangas. Es posible que Occidente y su materialismo, o una parte microscópica de él, haya finalmente adoptado el espiritualismo de Oriente. Encontré a varios estadounidenses que cantaban kirtans y que vinieron para asistir a la 7ª conferencia pan-india en el Bharat Sadhu Samaj, que comienza hoy en esa ciudad, y quedé sorprendido por su sinceridad y profunda rendición al culto que han adoptado. Los Vaisnavas de Mathura no podrían ser más inocentes, pienso, que este entusiasta grupo de Bhakti. La arena de Chowpatty Beach era fina y limpia. Los miembros de la audiencia se contaban por miles. Los sadhus se sentaron en el escenario y Prabhupada y sus seguidores hicieron lo mismo. Atardecía. El cielo que se reflejaba sobre el mar Arábigo estaba nuboso y soplaba una brisa agradable. Una vez que habían pasado 2 exposiciones sobre la filosofía mayavada, llegó el turno de hablar para Prabhupada, el último orador programado para la noche. El público estaba ansioso por escucharlo. Los logros obtenidos por él en Occidente habían causado gran curiosidad, al igual que su llegada a Bombay, con devotos que a diario cantaban por las calles. Los discípulos de Prabhupada, aburridos y exasperados por las 2 horas precedentes de oratoria en lengua hindi, apenas podían esperar para que Prabhupada hablara. Pero Prabhupada, en vez de dirigirse a la audiencia, se volvió hacia sus discípulos y les dijo: comiencen a cantar. Tan pronto los devotos comenzaron el kirtan, la pequeña Sarasvati se levantó y se puso a bailar. Los otros devotos se levantaron y le imitaron. Conforme el kirtan cobró fuerza gracias al ritmo de las mridangas y de los kartals, el baile y el canto de los devotos pareció molestar a algunos de los sadhus que estaban en el escenario, así que se levantaron de a uno y se fueron. Sin embargo, el público respondió con entusiasmo. Muchos incluso aplaudieron de pie. Después de 5 minutos de estático kirtan, los devotos saltaron hacia abajo, a la arena, y avanzaron hacia la audiencia. Miles de los concurrentes se levantaron y comenzaron a danzar con los devotos en movimientos hacia atrás y adelante.
Los hindúes comenzaron a llorar sin control, pero de felicidad, sobrecogidos por el Krishna Bhakti genuino de esos extranjeros. Nunca había sucedido algo así. Los policías y los reporteros se unieron también al canto y al baile. Toda Chowpatty Beach estaba dulcemente envuelta en el clamor del kirtan, cuyo protagonista era el mantra Hare Krishna. Y en esa arrobadora armonía, Prabhupada y sus discípulos mostraban la potencia del movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya. Después de unos 10 minutos terminó el kirtan, aunque la gente no dejaba de hablar y permanecía inquieta y agitada. Pasaron 15 minutos hasta que todos volvieron a sus asientos y el programa pudo continuar. Los devotos dejaron el escenario y se sentaron en el suelo, en el estrado. Quedó solo Prabhupada, cuya voz se oyó por los autoparlantes. Damas y caballeros, me pidieron que hablara en hindi, pero no estoy muy acostumbrado a hacerlo. Por lo tanto, las autoridades de este evento me han permitido hablar en inglés. Confío en que puedan entenderme porque estamos en Bombay, donde la mayoría de la gente habla inglés. El problema es, como les dijo su santidad Swami Akandananji, el expositor de esta noche, ¿cómo podemos hacer que todos se acostumbren a los buenos hábitos? Es decir, al Sat Achara. Creo que en esta era Kali Yuga hay muchas faltas. Prabhupada continuó su presentación explicando el poder del movimiento del Señor Chaitanya para limpiar el corazón de todos. Se refirió a los grandes rufianes liberados por el Señor Chaitanya, Jagai y Madai. Ahora estamos salvando Jagais y Madais al por mayor. Por lo tanto, si queremos paz, si queremos situarnos en la plataforma Sat Achara, debemos propagar el Harinama Mahamantra por todo el mundo. La efectividad del mantra se ha probado en la práctica. Los Vaishnavas estadounidenses y europeos que han venido aquí, ellos cantaron el Mahamantra Hare Krishna. Comían carne, eran ebrios, eran adictos a la vida sexual ilícita y se entregaban a todo tipo de juegos de azar. Pero habiendo adoptado este movimiento de conciencia de Krishna, han dejado todo lo abominable. Sat Achara vino de manera automática. Ya no comen más carne, no apuestan más, no incurren en vida sexual ilícita, no se embriagan más, ni siquiera toman té, ni café, ni siquiera fuman, lo cual pienso que es poco frecuente en la India, pero lo han abandonado. ¿Por qué? Porque adoptaron la conciencia de Krishna. Prabhupada terminó su charla después de unos 5 minutos. Considero que no debe decir mucho más. Ustedes pueden ver cuál es el resultado de la conciencia de Krishna. No es algo artificial. Está allí, presente en cada uno. No hice nada mágico, sino que esta conciencia de Krishna está presente en todos nosotros. Simplemente tenemos que revivirla. Ay, Prabhupada. Y ya.